Buenísimo. Bueno, em, la idea de la clase de hoy va a estar dividida, digamos, en dos partes. En la primera parte de la clase vamos a hacer un repaso del tema de bloques, vamos a responder algunas preguntas, vamos a ver un ejemplo práctico de cómo podemos implementar algo utilizando lo que venimos viendo. Em, y la segunda mitad de la clase la vamos a usar para ir grupo por grupo a ver qué tal vienen con el TP. Y que puedan, bueno, podamos responder las preguntas que tengan sobre las cosas que se hayan encontrado y bueno, ver qué podemos hacer para ayudarles a que sigan con el desarrollo del TP. Bien. No, por las dos preguntas, no sé si alguien tiene alguna duda que sea quizás no puntual del trabajo práctico, que eso ya lo vamos a estar viendo después, pero algo así general con respecto a Ruby, la metaprogramación, eh, puede hacerlo ahora. Si no, ya en el checkpoint vamos a tener tiempo también. En general, ¿qué tal vienen con el trabajo práctico? ¿Se les van ocurriendo cosas? Creo que al principio es un poco difícil plantear la idea o encontrar una forma de cómo lo querés modelar. Y a medida que digamos que se te va ocurriendo alguna idea, es como decir, bueno, a ver, puedo probar esto, pero después decís, bueno, pero si pruebo esto, capaz que de esta forma no me sirve, así que tengo que pensar en otra cosa. Y es como que ahí sobre la marcha, como que lo vas encajando, digamos, y le vas dando forma. Sí, a mí me parece que, no sé cómo se sienten ustedes, pero creo que cuando uno tiene un problema concreto para resolver algo en lo que aplicar, lo que vamos viendo, ahí es donde empiezan a surgir, digamos, eh, dudas y es donde uno termina entendiendo mejor, digamos, los conceptos. Eh, pero bueno, genial. No sé si alguien más tiene ganas de hacer algún comentario antes de que empecemos sobre cómo se van sintiendo con el TP. Nada, en particular me trajo a tierra que me faltaba repasar un montón. La verdad, me destruyó. Anémicamente me destruyó y dije, no entiendo nada. Así que igual de a poco así vas leyendo, vas repasando, vas avanzando de a poquito, pero fue duro el empezar. Vamos. Sí, bueno. Bueno, nada, aprovechen el check-in para sacarse todas las dudas y obvio durante la clase las dudas que tengan de lo que vayamos viendo. Em, bueno, entonces, hoy vamos a empezar repasando un poco el tema de bloques. No sé si se acuerdan que habíamos visto este concepto sobre que cuando definimos un método podemos pasarle además de argumentos, digamos, supongamos que yo envío el mensaje M1, puedo pasarle un bloque, ¿sí? De esta manera. Ese bloque, que puedo especificarlo usando la sintaxis doEnd o la sintaxis de llaves, va a representar un conjunto de colaboraciones que yo estoy enviando como parte del envío del mensaje M1 en este caso. Y bueno, luego podía agarrar y ligar ese bloque como, a, digamos, reificarlo como en forma de un objeto de tipo proc y ligarlo a una variable utilizando esa sintaxis del ampersand del lado de los parámetros en el método. Y al enviarle el mensaje call, lo que terminaba pasando es que se ejecutaba el conjunto de colaboraciones definidas en el bloque. Entonces, si por ejemplo acá pusiésemos algo para que, bueno, imprima hola y ejecutamos este código, deberíamos ver que se imprime hola, digamos. Ahí está, en la consola. ¿Sí? Porque, bueno, acá hemos enviado el mensaje M1 pasándole este bloque y luego lo hemos reificado y lo hemos enviado el mensaje call, lo cual ha ejecutado este puts y ha terminado imprimiendo hola. Bien, con respecto a esto, ¿hay alguna pregunta? Consulta. En cuanto al bloque, Uh -huh. eh, puede contener más de un método?
el bloque... ¿A qué te referís con que puede contener más de un método? Pero estoy moviendo un par de cosas acá para que no tape el código. ¿Cómo se puede contener más de un método? Tuve varios métodos. O sea, este O sería sea el bloque, que, ¿no? ¿A esto te referís? o sea, ahí por ejemplo está diciendo hola, pero puede realizar alguna acción Eh, o no sé, generar una clase. sí, o sea, aquí yo puedo escribir código, puedo tener más de una colaboración, por ejemplo. Puedo hacer lo que quiera yo aquí adentro. Por ejemplo, no sé, puedo decir eh, esto, puedo no hacer el puts, digamos. Acá vos definís ese conjunto de colaboraciones y puedo crear una clase, digamos. A eso me refería. Sí, esto es código como cualquier otro, ¿sí? Solamente que, bueno, va a estar en este bloque, quiere decir que se va a ejecutar cuando se le envíe el mensaje call al objeto. Todo el bloque, digamos. Exacto. Como en el prop, sería nosotros. Sí. Claro, exacto. Este objeto bloque que tenemos acá, este sí es un objeto y es un proc, que va a representar a este bloque. Entonces cuando le mandes call, se va a ejecutar. Y bueno, si quieren podemos decir crear un proc en lugar de hacerlo de esta forma. Y si al proc le envías el mensaje call, eso, por ejemplo, 2 veces, eso va a ejecutar 2 veces este conjunto de colaboraciones. ¿Sí? O sea que si ejecuto esto, se va a imprimir 2 veces sola, se va a sumar 2 veces 1 más 1, pero eso no imprime nada. Y se va a crear 2 veces esta clase, digamos. Bien, otra cosa que habíamos visto que podíamos hacer con los procs, ya sea los procs que creamos explícitamente, como en este caso, o cuando los creamos al reificar un bloque, que sería al enviar el mensaje M1, por ejemplo. En ambos casos, otra cosa que podíamos hacer, digamos, algunas cosas que podíamos hacer era acceder a el contexto de ejecución del lugar en donde yo he definido el bloque. Por ejemplo, aquí defino una variable local 1 y a esa variable local voy a poder accederla desde adentro del bloque. ¿Sí? Ahí. Se está imprimiendo 2 veces porque estamos enviando 2 veces el mensaje call aquí. Y también podíamos cambiar el valor de self, ¿no? Utilizando instance eval, pasándole, bueno, en este caso el proc aquí. Entonces, lo que va a pasar es que esto ejecutaba este conjunto de colaboraciones en el contexto de este objeto, ¿sí? Entonces ahí self es 1. Habíamos visto también, bueno, instance eval y class eval, que nos servían. Class eval nos servía para poder definir, para cambiar el comportamiento de los defs que ocurrían dentro del bloque. Y bueno, como que hemos visto varias cosas de cómo cambiar el comportamiento de los procs, ¿sí? Cómo ejecutarlos de varias maneras. Algo que puede resultar interesante es que supongamos que yo aquí defina un método M1, voy a definir aquí abajo, y yo lo que quiero hacer es lo mismo que hacíamos desde el proc, ¿sí? En el sentido en el que quiero acceder, por ejemplo, a las variables locales definidas en el contexto en el cual se ha definido el proc. Quiero hacer lo mismo desde este método M1. Entonces, digamos que yo quiero tener una variable local i aquí y utilizarla desde aquí. Y entonces, cuando envíe el mensaje M1, ahora lo podemos leer otro valor, yo esperaría que devuelva 2, ¿no? Ahora, si hacemos esto y ejecutamos este código, nos vamos a dar cuenta de que esto no funciona para el caso de los métodos definidos con def. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que si bien en el caso de los bloques teníamos acceso al contexto, o sea que estos bloques son closures, no es así en el caso de un def. Noten que esto no es un bloque, no está delimitado por doEnd. ¿Sí? Es una construcción distinta, que estoy definiendo un método. Lo mismo sucede en el caso de si defino una clase.
dentro de este espacio de código tampoco voy a poder acceder a las variables locales del lugar en donde yo estoy definiendo la clase. Entonces, estaría buenísimo tener alguna manera de poder hacer esto, ¿no? Yo quiero poder definir un método, pero de alguna manera quiero poder hacerlo a partir de un bloque para que eso me permita hacer cosas como, por ejemplo, acceder al contexto en donde estoy definiendo el método. Una manera de hacer eso es utilizando el mensaje define method. Nosotros habíamos mandado ya hace la semana pasada, si no me equivoco, un link a la documentación de define method por el canal de material. Pero lo que me permite hacer define method es definir un método. Entonces, acá, este define method, supongamos que yo hagámoslo en el contexto de una clase, ¿sí? Entonces yo voy a crear una clase aquí y digamos que este M1 forma parte, es un método de instancia dentro de la clase. Primero probemos que, para ver que no funciona lo que habíamos mostrado hace un momento, ¿no? De intentar acceder a esta variable local. Entonces yo aquí voy a crear una nueva instancia de X y le voy a mandar el mensaje M1. Si ejecuto esto, esto debería fallar porque no encuentra ahí, ¿sí? En la línea 10. Entonces, a pesar de que estamos definiendo esta variable local aquí, dentro de este contexto de la definición de la clase. Entonces, lo que podemos hacer es utilizar define method. Y define method va a recibir, digamos, es un mensaje que le estamos enviando a self aquí. Self, cuando definimos una clase, va a ser la clase, o sea, esto es lo mismo que poner X. Y que estamos diciendo, bueno, quiero definir un método nuevo para esa clase. ¿Qué es lo que necesito al momento de definir un método nuevo? Bueno, mínimamente el nombre, ¿no? El nombre del método. Aquí, por ejemplo, estamos definiendo un método usando def y estamos especificando M1. Entonces, aquí tengo que pasar el nombre del método, le voy a pasar el símbolo M1 y después puedo pasarle un bloque que me sirva para representar el cuerpo del método. Entonces, acá yo puedo hacer lo que yo quiera y si el método recibiese parámetros, puedo definirlos como parámetros de este bloque. En este caso, lo único que queríamos que haga el método sea utilizar i. Acá voy a comentar el def, porque bueno, ya no lo queremos. A ver, sería, uy, ahí, uy, perdón. Perfecto. Y ahora vemos qué pasa. Si ejecuto esto, ahora funciona y devuelve 2. Porque esto es un bloque ahora, este doEnd. Recuerden que acá define method es un envío de mensaje. Yo estoy enviando un mensaje de define method pasándole el símbolo M1 y este bloque. Y eso lo que va a hacer definir un método en la clase que recibe el mensaje de define method, en este caso en la clase X. A define method yo podría, o sea, como recibo un bloque, puedo hacer todo lo mismo que habíamos hecho hasta ahora con bloques. O sea, si yo tengo un proc aquí que haga lo que yo quiero que haga el método, yo podría pasárselo al define method de esta manera. ¿Sí? Acá no estamos viendo nada nuevo, estamos solamente aplicando lo que ya hemos visto la clase pasada. ¿Sí? Utilizar esta sintaxis para poder pasar un proc como un bloque. Entonces, bueno, esta es una manera que podemos utilizar para definir un método en una clase. ¿Sí? Acá puedo pasarle un proc o también puedo pasarle un objeto method, un objeto unbound method, por ejemplo. Eso pueden leer un poco más de información sobre eso en la documentación. Entonces, lo importante es que acá tenemos una manera de hacer lo mismo que estábamos haciendo con esa sintaxis especial del def, pero de una manera más común, digamos, ¿no? De solamente enviando un mensaje y utilizando bloques, que es lo que venimos viendo hasta ahora. Ahora, en el caso de las clases, recuerden que pasaba lo mismo, ¿no? Si yo pongo la definición de esta variable i aquí afuera, ya no tengo acceso a esa definición desde dentro de la clase. Y esto no es un bloque en el sentido de que un bloque como delimitado por doEnd,
¿sí? Esto es una construcción sintáctica nueva. Entonces, la manera de definir una clase ya la habíamos visto. Uso el constructor de class y le paso un bloque. Pero como ahora esto es un bloque, entonces voy a tener acceso a esta variable i, por ejemplo. Y entonces, bueno, voy a poder tener acceso a i desde aquí adentro, que es un bloque adentro de un bloque, adentro de este contexto global, donde he definido esta i. Bien, y de vuelta este new es simplemente un envío de mensaje a este objeto con este bloque. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Ahora, excelente. Buenísimo. Bueno, antes de seguir con otro ejemplo un poco más grande, si alguien tiene alguna pregunta de esto, interrumpa, no hay problema. Antes de seguir con un ejemplo un poco más grande, analicemos un poco cómo funcionan, digamos, cuáles son algunas de las particularidades del funcionamiento de los bloques. Nosotros definamos, digamos, un método M1 aquí y enviamos el mensaje M1 así pasando en un bloque, ¿sí? Entonces yo aquí podía hacer bloque.call. Bien. Ahora ya, además de esto, habíamos visto que en lugar de hacer esto podíamos definir un proc de esta manera y hacerle call aquí adentro. Entonces digamos que tenemos este método M1. Y lo que yo voy a hacer en el método M1 es decir acá puts hola, o digamos, hagamos el puts acá afuera, y voy a devolver fin al llegar al final del método, ¿no? Entonces yo aquí lo que hago es defino un proc, que en lugar de poner bloque le voy a poner un proc, que bueno, no hace nada, ¿sí? Le envío el mensaje call y digo fin. Entonces si imprimo el resultado de ejecutar M1, debería imprimir fin, ¿no? El símbolo fin. Bien. Obviamente que si yo pusiera un return aquí, esto es equivalente al código que teníamos antes, ¿no? O sea, este return es redundante. Ahora, ¿qué pasa si yo hiciese esto? O sea, acá lo que estoy haciendo es definir un proc y adentro lo que hago es devolver antes. Después le envío un mensaje call y bueno, tengo acá fin, que será el resultado de M1 si se termina de ejecutar. Si yo comentase el envío del mensaje call, no hay ninguna duda ahí, ¿no? O sea, si ejecuto esto, el resultado tendría que ser fin, porque nunca se ha ejecutado el proc. Ahora, si descomento esto y ejecuto el proc, ¿qué piensan? ¿Qué nos puede dar como resultado aquí? Para mí, debería seguir dando fin. Porque, o sea, yo lo que estoy haciendo con el call es ejecutar el bloque. Y entonces el bloque me está devolviendo algo. Ajá. Y después sigue el flujo de ejecución normal de digamos, de lo que es el método M1. Claro. O sea, vos decís que acá, cuando envío el mensaje call, este proc devuelve antes y entonces ahora el resultado intermedio es antes. Entiendo que sí. Podemos imprimir esto, a ver qué onda. Perfecto. ¿Hay alguna otra opinión? O sea, si pasa esto, si es así, entonces lo que debería suceder es que se tendría que imprimir intermedio antes y después fin con este puts. Yo imaginé que cortaba en antes. Se imprime solo antes y muere ahí. Ajá, ok. O sea, no Bueno. sabemos, no queda claro si este return está ligado a este bloque o si este return está ligado al método. En una opción sería que el return está ligado a este bloque. En esa opción debería imprimir intermedio y después fin. Ahora, si el return está ligado al método M1, entonces este return es un return del método. ¿Sí? Y entonces sería equivalente a
poner esto acá, por ejemplo. Y acá ya estamos devolviendo el método. No se sigue ejecutando el resto. Entonces, en ese escenario, solo se imprimiría, digamos, el método retorna y solo se imprimiría antes. Veamos. Pero Ujú. un proc, desde Ahí mi lo he parado. perspectiva, Ujú. Perdón. Sí. un proc es como un método adentro de un método. O sea, el return que tenga ese método no te va a cortar tu propio método. O sea, si vos estás usando un método de tu clase para resolver algo un poco más grande, no, no te va a cortar tu método más grande cuando te devuelva el que vos estabas usando internamente. O sea, yo lo veo así. No sé si me expliqué bien o como el orto, pero... No, está bien. Sí, de todos modos, se podría llegar a ver. O sea, yo entiendo el razonamiento. ¿Dónde podemos empezar a ver el return como algo que quisiéramos hacer al nivel del método? Si, por ejemplo, justo supongamos que yo tuviese un if acá y hago esto. Supongamos que el if está implementado usando bloques. No lo está en realidad, pero supongamos que está implementado usando bloques. Este return yo esperaría que devuelva de M1, ¿no? Pero si esto hubiese estado implementado usando bloques, no devolvería de M1. Entonces, a lo que voy es, este es un escenario en el cual quizás quisiéramos que este return devuelva de M1. ¿No? Y aquí estoy dentro Sí, de un bloque. claro, pero en ese caso sería como más difícil encapsular los métodos. Porque si no, cualquier cosa, o sea, porque todo tendría un return y todo nos cortaría la lógica por la mitad. Digo, si yo quiero hacer un if solamente para, no sé, setear una variable, eso ya es un return. Ah, claro, entiendo lo que decís. Está bien, vos decís, sí, ¿qué pasa si hago esto nada más? ¿Estaría haciendo un return ahí? Bueno, es una buena pregunta. O sea, acá habría que ver si es lo mismo esto que esto. ¿Sí? Yo hace un momento había dicho que poner aquí fin o poner return fin es lo mismo. ¿Sí? Acá en este caso el return es redundante. Habría que ver si en este caso lo es, ¿no? Pero bueno, por ahora tenemos el return puesto ahí. Entonces, veamos qué es lo que pasa. Voy a ejecutar esto. Y solo imprime antes y corta. ¿Qué significa eso? Y si le sacas el return implícito, también corta. Si le saco este return explícito, voy a ejecutar de nuevo esto. Ahí no corta. Ahí sucede lo que estábamos esperando, ¿no? Que devuelve antes como el resultado intermedio, como resultado del mensaje call, y se imprime esto. Entonces el return es como definitivo. O sea, si está esa palabra, corta todo lo que esté haciendo y devuelve eso. Claro, devuelve de el contexto en el que está, que no sea, por ahora vamos a decir esto, que no sea un bloque. En este caso es como que lo que tengo más arriba es el método M1, ¿sí? En esta definición. Si yo tuviese, por ejemplo, otro proc acá, en donde todo esto está aquí adentro, y este proc le hago call, ¿sí? Pongámosle paréntesis para que se entienda un poco mejor, el return de aquí estaría ligado, seguiría estando ligado al método. Lo mismo que si hiciese return acá. Eso es porque está compartiendo ese entorno, ¿verdad? Claro, pero llega hasta el método, y del método ya no salgo para afuera. Es como que, no sé si se acuerdan que hemos visto eso, que el método es como que define un contexto nuevo. El método definido con def, digamos. Entonces, voy a deshacer esto para volver a lo que teníamos antes. Entonces, si yo tengo un return acá, lo que hago es devolver, en este caso, del método M1. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera poder generar un contexto nuevo para retornar de ahí que no sea M1, que sea más chico de M1, que involucre solamente este bloque, por ejemplo?
Bueno, para poder hacer eso, en lugar de utilizar un proc, podemos usar algo que se llama un lambda. Que básicamente es lo mismo que un proc, con la diferencia que el return no lo liga para afuera. O sea, este return es el return de este bloque. O sea, si ejecutamos esto, devuelve el resultado intermedio y ejecuta este fin. ¿Sí? Entonces, con eso podemos determinar a mano cómo queremos ligar el return. Si yo quiero ligar el return con respecto al contexto en el cual estoy definiendo el bloque, voy a usar un proc. Entonces este return va a estar ligado a este método M1. Ahora, si yo quiero encapsular ese return, voy a usar un lambda. Y eso va a hacer que este return esté ligado a este bloque. En ambas opciones, bueno, y en especial en la del proc, si no ponemos el return explícito, entonces vamos a estar devolviendo de este bloque nada más. ¿Sí? O sea, como este sería el resultado del call. Pero si ponemos un return explícito, entonces ahí sí estaríamos devolviendo del contexto en el cual hemos definido el proc. Bien, ¿hay alguna pregunta con respecto a eso? ¿Se entiende más o menos? Entonces, a ver, si no hay ninguna duda, podemos intentar hacer un ejemplo un poco más complicado. A ver, digamos que yo defino un método M2 aquí y desde adentro digo entrando a M2, puede decir saliendo de M2, y aquí voy a hacer un proc.call. Hagamos esto también. Vamos esto aquí. Y yo desde M1 lo que voy a hacer va a ser decir M2 un proc. Y devuelvo fin. Bien. O sea, M2 recibe un proc, imprime entrando M2, le envía el mensaje call al proc, imprime el resultado intermedio e imprime saliendo de M2. M1 define un proc que hace return antes. Envía el mensaje M2 pasándole un proc como argumento y termina haciendo fin. Entonces aquí estamos haciendo puts y enviando el mensaje M1 para imprimir el resultado. ¿Qué piensan que esto va a dar como resultado? Entiendo que eso va a decir entrando a M2 Ajá. antes y fin. Uy, perdón. O sea, entrando a M2 Ujú. antes Después va a ir a y fin. antes y fin. Así como está con el return implícito. Ajá, ok. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión? Me parece válido lo que has dicho. O sea, en ese caso, este return sería el return de M2 ahora, ¿no? Claro. Cuando Sí, se hace sí. este call. O sea que aquí estarías ligando el return dependiendo del lugar en donde envías el mensaje call y no dependiendo del igual. lugar en donde está definido el proc. Claro. ¿Se Sí, entiende? igual Algo ahora me da parecido. duda. Claro, Porque algo parecido es. Perdón, ahí dijo que sigas, pero algo parecido es si yo hago esto, ¿no? Esta X se refiere a la X que está en el contexto en donde envió el mensaje call o la X que está en el contexto en donde he definido el proc, ¿no? Ahí también, que no necesariamente tiene que coincidir con la manera en la que se liga el return, ¿no? Pero pasa un poco lo mismo con eso. claro, no. Está bien, entonces, teniendo en cuenta que es por contexto, lo que haría sería entrando a M2, intermedio antes y saliendo de M2. Entrando a M2, intermedio y saliendo de M2. El intermedio lo diría con antes. Ok. Eso es si no está ligado explícitamente al entorno de donde está, pero si está ligado, sí. Sería el anterior. Claro. Ok. A ver, pongamos
un ejemplo un poco más simple. ¿Qué pasa si uso lambda acá? Si ejecuto este programa, ¿qué debería imprimir? Ahí estoy usando lambda ahora. Si usas lambda, debería ser entrando a M2, intermedio antes. Calculo que esperará que finalice, así que iría saliendo de M2 y después fin. Perfecto. A ver. Entonces entrando en M2, intermedio antes, saliendo de M2, fin. Genial. Bueno, entonces ahora vamos a la parte más complicada. ¿Qué onda con proc? Vamos a debuguear esto para ver qué es lo que va pasando. Entonces, lo primero que hago es enviar el mensaje M1 desde acá, ¿no? Yo aquí estoy, desde acá pueden ver el stack de ejecución en donde estoy en el ejecutando el programa. Entonces, bueno, acá tengo, envío el mensaje M1. Voy a entrar a M1. Entonces, empiezo a ejecutar. Acá se ha creado un nuevo contexto de ejecución para el método M1. Ese contexto de ejecución va a tener, por ejemplo, la variable local un proc, ¿sí? Aquí lo estamos viendo. Ahora envío el mensaje M2 con un proc. Eso crea un nuevo contexto de ejecución para M2. ¿Sí? Entonces, si fijan, tenemos el contexto en top level. Enviamos el mensaje M1, eso activa el método M1, se genera el contexto para el M1. Enviamos el mensaje M2, eso activa el método M2, se genera este contexto, empezamos a ejecutar. Se hace un puts de entrando a M2. Después se envía el mensaje call al resultado intermedio, lo cual va a ejecutar esto, ¿no? Entonces se crea un nuevo contexto, porque estábamos en M2, ahora volvemos a M1, pero adentro del bloque. Este return habíamos dicho que se ligaba con el return de M1. O sea, la manera de ligar el return va a ser también lexicográfica igual que las variables. O sea, no voy a ligar el return dependiendo de dónde envío el mensaje call, sino que voy a ligar el return dependiendo de dónde define el proc. Lo mismo que pasa con las variables locales. Si yo defino aquí x igual a 1 o x igual a 2, puedo accederla desde aquí independientemente del contexto en el cual me han enviado el mensaje call. Habiendo dicho eso, entonces este return debería ser devolver de M1, ¿no? Pero M1 está acá abajo, en el stack. O sea, yo había empezado a ejecutar M1, envío el mensaje M2, ejecuto M2, hago call, vuelvo para acá, hago return. Ese return va a ser un return de este M1. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya no sigo ejecutando M2, porque M1 ya ha devuelto, ¿no? Entonces, si yo continúo la ejecución del return, picky, termino el programa e imprime antes, como resultado de aquí, ¿no? De M1. A ver, intentemos verlo de nuevo. Voy a poner otro puts, termino el programa. O sea, creo que la ejecución hasta llegar a este return está clara, ¿no? O sea, entramos a M1, definimos el proc, enviamos el mensaje M2. Le enviamos el mensaje call al proc, ejecutamos este return. Y miren, acá tenemos el contexto de este bloque, el contexto de M2, el contexto de M1 y el contexto de top level desde donde hemos enviado el mensaje M1. Si yo continúo un paso de la ejecución de este return, ya está, se ha devuelto de M1. Y entonces, bueno, eso se recibe en el puts, que va a ser antes lo que se ha devuelto. Y listo, no seguimos ejecutando más nada. Ya se termina el programa. Entonces en la consola vemos entrando M2, que es este, y directamente antes. ¿Por qué? Porque al hacer call acá, hemos devuelto antes de M1 y se impreso el resultado. Y ahí termina el programa. ¿Se entiende más o menos cómo es la onda con esto? Por mi parte, sí. ¿A alguien se le ocurre algún caso en donde esto tendría que fallar?
¿qué podríamos llegar a hacer con esto que no funcione? O sea, alguna... Y sí, en el caso de que M1 espere algo de M2 para. No, igual también. O sea, si el return de M2 depende del return de M1 depende de algo de M2 que no se llegó a ejecutar porque el punto cal se hizo antes, ahí explotaría. Ahora es muy rebuscado eso. O sea. claro, claro. El tema es, acá digamos cuando estamos haciendo este return, con medio que estamos suponiendo de que hay algo de lo cual retornar, ¿no? O sea, estamos suponiendo que tenemos que poder retornar de M1. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, hiciésemos algo como esto? Yo aquí defino el proc y lo devuelvo. Nunca lo ejecuto. Yo acá lo recibo, que sea, por ejemplo, no sé, devolver de M1, pongámosle. Ejecuto M1. Eso me da como resultado este proc. ¿Y qué pasa si yo le hago call aquí? Este call ejecutaría esto. Pero este return, ¿de qué retorna? Retorna algo de un método que ya está terminada su ejecución. Claro, o sea, M1 ya ha terminado, digamos, ya ha devuelto el proc. Entonces, si ejecutamos esto, vemos que nos da un error de unexpected return. ¿Sí? Porque, claro, estoy intentando devolver algo que ya ha devuelto. O sea, M1 ya no está más en el stack de ejecución. Ya ha finalizado la activación de ese método. Entonces, bueno, este es un escenario en el que puede llegar a fallar esto, porque eso, estamos intentando hacer el return de algo que ya no está. Pero bueno, lo importante es entender cómo se liga el return y cuáles son las consecuencias de ligarlo de una forma o de otra. En el caso de Ruby nos permite ligarlo como queramos, digamos, utilizando un proc o utilizando un lambda, poniéndolo implícitamente o explícitamente. Y bueno, en cuanto a terminología, nosotros habíamos hablado de closures, ¿no? Que los closures básicamente son bloques que me permiten, que tienen asociado el contexto del lugar en donde defino el bloque. En este caso, por ejemplo, estoy definiendo este bloque dentro de este contexto, entonces puedo utilizar la variable que es desde aquí. En el caso de un lambda, también, ¿sí? En este caso también es un closure. Pero en el caso de que además ligue el return a partir del contexto, por ejemplo en el caso de un proc, eso se le llama full closure. Es como un closure completo, porque es como que liga todo lo que puede ligar, y eso incluye el return. Digamos, comparte esa ligadura a partir del contexto en el cual es definido. Bien. Bueno, entonces acá hemos visto como un montón de cosas con ejemplos bastante simples, bastante sintéticos. Entonces estaría bueno ver un ejemplo un poco más complejo, que aplique, digamos, todos estos conceptos que venimos viendo hasta ahora. Entonces lo que vamos a hacer es implementar un framework de testing. Entonces, acá, digamos, vamos a empezar con esto. Ahora voy a abrir también esto para dejar abierto. Y decimos, bueno, ok, queremos implementar un framework de testing nuestro desde cero. Para eso vamos a utilizar, bueno, esta es una gema, que es una biblioteca que se llama Colorize, que sirve para poder imprimir texto en diferentes colores. Vamos a usarlo para imprimir que los test han pasado o han fallado en verde o en rojo. Pero bueno, queremos empezar, ¿no? Y estaría bueno poder hacer TDD para implementar el framework de testing. Y bueno, si hacemos TDD, el primer paso que tenemos que hacer es escribir un test que falle. El problema es que para poder escribir un test necesitamos tener un framework de testing, ¿no? Pero eso es justo lo que estamos intentando implementar. Entonces, ya empezamos de alguna forma mal, ¿no? Porque ya empezamos con un problema. ¿Cómo hacemos para hacer TDD si lo que estamos intentando implementar es el framework de testing? Bueno, para resolver eso hay varias alternativas. Una cosa que alguien podría decir es, bueno, pero ya hay otros frameworks de testing, entonces
Usa algún otro framework de test y escribí los tests con RSpec, por ejemplo, ¿no? El tema es que esa respuesta no parece muy convincente porque, primero, si llega otro framework de testing, ¿por qué no solo uso ese en lugar de implementar el mío? Por otro lado, si estoy implementando un framework de testing, me voy a estar acoplando con otro framework de testing que posiblemente sea mi competencia, ¿sí? Entonces es como que no cierra mucho ir por ese lado. Entonces, bueno, este problema nos permite pensar un poco en qué significa hacer TDD. ¿Yo necesito sí o sí tener un framework de testing para hacer TDD, por ejemplo? ¿Cuál es la esencia de TDD? Y bueno, una cosa que a mí me parece muy importante de TDD es que nos permite entrar en un ciclo en donde tenemos feedback inmediato sobre lo que vamos haciendo. Yo creo que eso es muy importante porque cuando estamos en un proceso de aprendizaje, que es lo que estamos haciendo ahora, o lo que hacemos cuando programamos, es súper importante el feedback para poder aprender, para poder ver qué es lo que estoy haciendo. Entonces, la idea sería, ¿cómo podemos hacer para empezar a tener feedback inmediato a partir de lo que vamos haciendo cuando vamos desarrollando el framework de testing, utilizando, digamos, una técnica parecida a la de TDD? Entonces, bueno, veamos, ¿cuál es el primer paso que tenemos que hacer cuando hacemos TDD? Primero, escribir algo que yo espero que funcione. Hago de cuenta que ya está implementado, lo escribo, que ese sería el test que falla. Tengo cierta expectativa y bueno, lo ejecuto y veo que no funciona. Y está bueno que el primer test sea lo mínimo, digamos, lo más simple posible para permitirnos empezar de a poco de forma iterativa incremental. Entonces, ¿qué es lo primero, lo mínimo que yo necesito para poder tener un test? Bueno, creo que lo más importante es poder tener el assert, ¿no? Porque lo demás ya puedo hacerlo con Ruby, pero después tengo que verificar el resultado. Entonces a mí me gustaría poder escribir assert y decirle, por ejemplo, assert true, y que cuando esto se ejecute lo que haga sea imprimir un cartelito verde en la consola diciendo que nada, todo está bien. Entonces empecemos por ahí. Voy a ejecutar esto. Por supuesto que espero que esto no funcione, ¿no? Porque nunca hemos definido el método assert, ¿sí? Acá aparece, digamos, a ver si puedo sacarme de la pantalla un segundo. Aparece que el método assert no está definido. Entonces, deberíamos definirlo. Yo voy a poner una condición o un valor de verdad, no sé, un booleano. ¿Y qué tenemos que implementar como mínimo para que esto funcione? Bueno, yo decía que esto imprima pass en color verde. A ver, veamos si esto funciona. Bien, imprime pass en color verde. Este mensaje green lo estamos obteniendo a partir de esta gema de colorize. Perfecto. Bueno, pero esto no es suficiente, ¿no? Me gustaría poder hacer assert false y que me imprima que ha fallado en este caso, ¿no? Entonces, si ejecuto esto, esperaría ver dos veces pass, una vez pass y otra vez fail, pero veo dos veces pass. Entonces, la manera de implementarlo es, bueno, pongo un if acá, diciendo, bueno, si el booleano es true, entonces imprimir pass, y si no, podemos imprimir fail en rojo. Entonces, ahora si ejecuto esto de nuevo, debería suceder lo que espero, ¿no? Que es que imprima pass y después fail. Perfecto. Bien, ya tenemos entonces la función assert, digamos, el método assert. Y ahora, bueno, algo que está pasando es que este código, que sería código productivo, está metido en el mismo archivo de los tests. Entonces estaría bueno moverlo. Entonces acá tengo otro archivo separado, donde vamos a ir poniendo el código productivo. Y lo que vamos a hacer es mover esto para aquí. Y voy a volver a ejecutar esto. Y vemos que todo sigue funcionando. Entonces, analicemos un poco lo que hemos hecho hasta aquí. Hemos podido empezar a trabajar de una forma iterativa incremental con el mismo sabor de TDD,
a pesar de no haber tenido un framework de testing. ¿Sí? Pero bueno, hemos ido siguiendo esos pasos que nos han ido permitiendo tener feedback inmediato sobre lo que íbamos haciendo. ¿Sí? Hemos podido de alguna manera como hacer un bootstrapping de ese proceso, ¿no? de TDD. Y hemos llegado a esto. O sea, noten que hemos seguido un proceso en el cual primero escribíamos algo que esperábamos que no funcione, ¿sí? Pero haciendo de cuenta que ya estaba todo implementado. Lo ejecutábamos, fallaba. Escribíamos la implementación, ejecutábamos de nuevo, hacía lo que esperábamos. Y de vuelta, ¿no? Escribíamos algo, fallaba, lo implementábamos, funcionaba bien. Y después hemos hecho este paso de refactor, ¿sí? De mover esto en un archivo aparte. Sacarlo, digamos, del código de los tests. Y bueno, y ahora tenemos ya implementado el assert. Genial. Bueno, como el assert... perdón, antes de seguir, no sé si hay alguna pregunta o comentario hasta aquí. ¿Vamos bien? Sí, Perfecto, bueno. perfecto. Sí, sí. Buenísimo. Bueno, como yo al assert no voy a estar modificándolo demasiado y no quiero estar todo el tiempo viendo pass fail, lo que voy a hacer va a ser comentar esto y vamos a decir que, bueno, por ahora vamos a suponer que el assert funciona. Y bueno, empecemos a implementar algunos casos un poco más interesantes. Entonces, hagamos un test. ¿Qué querríamos hacer? Bueno, nosotros queremos implementar un framework de testing. ¿Qué es lo que ese framework me tendría que poder permitir hacer? Bueno, yo quisiera poder definir una suite de tests, ¿no? Que contenga tests. Entonces, yo voy a decir, bueno, la suite de test y voy a decir, no sé, creo una nueva test suite y a esa suite de test me gustaría poder agregarle un test, definir test y bueno, yo defino un test con un cierto nombre, supongamos que le digo test 01 y le paso un bloque con el contenido del test. Y después me gustaría poder decir a la suite de test que se ejecute. Y eso tendría que ejecutar los tests, ¿no? Entonces, acá yo estoy haciendo el setup, creando una suite de test, definiéndole un test. El exercise sería decirle que se ejecute. Y la verificación sería hacer un assert sobre algo. Y yo lo que quiero verificar es que se haya ejecutado este bloque. ¿Cómo podríamos hacer eso? ¿Cómo podríamos verificar que este bloque se haya ejecutado? ¿A alguien se le ocurre? Yo haría tipo un return al final del bloque para que... Y en el medio, o sea, que estén todos con su propio return para que me corten el proceso del stack antes. Pero en caso de que ya no me funcione. Ajá, pero si haces esto estaría devolviendo ¿de dónde? O sea, De la suite. si esto estuviese dentro de un método, ¿no? Este return, ¿de dónde devolvería? De M1. De M1, ¿no? Pero esto no estaba dentro de un método, esto está aquí. Este return, ¿de dónde devolvería? Como que no está, digamos, no hay más nada, ¿no? O sea, de última este return, si funciona, que no va a funcionar, pero si funcionara, esperaríamos que devuelva del programa, ¿no? Como que finalice la ejecución del programa. Porque eso es donde está definido este bloque. Y bueno, no es lo que queremos. Hay algo más fácil que podemos hacer. A ver, recuerden que tenemos acceso a las variables de este contexto. Entonces, por ejemplo, podríamos definir una variable ejecutado en false y aquí adentro cambiarla a true. Podemos hacer eso porque este bloque es un closure, ¿sí? Entonces puedo acceder a las variables del contexto y modificarlas. Y entonces aquí queremos acertar que se haya ejecutado el test.
¿sí? Si no se ha ejecutado nunca este bloque, eso quiere decir que la variable ejecutada va a estar en false y esto va a fallar. Entonces, si ejecutamos esto, lo que va a pasar es que, claro, no tenemos, a ver si puedo, no tenemos definida la clase TestSuite. ¿Sí? Entonces está fallando por eso. Entonces tenemos que aquí definir la clase TestSuite. Y bueno, tiene que entender el mensaje de definir test. Esto va a recibir un nombre y la definición del test o el cuerpo del test. Y además tiene que poder entender el mensaje de ejecutar, que lo estamos viendo aquí. Si ejecutamos esto de nuevo, el test falla porque nunca estamos ejecutando este bloque. ¿Qué es lo mínimo que tenemos que hacer para ejecutar este bloque? Bueno, este bloque lo estoy recibiendo como definir test aquí. Entonces simplemente puedo mandar el mensaje call y listo. Entonces ahora cuando ejecutemos esto de nuevo, funciona. Genial. Podemos ponerle un nombre a este test. Eso sería como cuando ejecuto la suite de test. Se ejecutan sus tests que definimos. Ahora, pasemos al siguiente test. Voy a ponerle ahí, copio y pego, T02. Acá, ¿qué está pasando? Acá en el código que tenemos actualmente, estamos ejecutando el cuerpo del test en el momento de definirlo. O sea, después no me importa que me mande a ejecutar, yo ya he ejecutado todo. Eso no está bueno, no quisiéramos que el cuerpo de los tests se ejecute al toque, que se ejecute recién cuando mande a ejecutar. Entonces, si yo no mando a ejecutar, yo esperaría que esto no se haya ejecutado, ¿no? O sea, si no ejecuto la suite de test, no se ejecutan los tests que he definido. Entonces, si ejecuto todo, el primer test pasa, pero el segundo falla. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para hacer que esto funcione? Bueno, no ejecutemos esto todavía. Vamos, digamos, tener el cuerpo del test, va a haber que guardarlo en algún lado para que eventualmente cuando se me empiece a ejecutar, se ejecute. Entonces, lo que vamos a hacer es definir una variable instancia, no sé, definiciones test, que sea una lista, y entonces aquí podemos decir, agregamos esto a la lista y en el ejecutar decimos a cada una de las definiciones de los tests le enviamos el mensaje call. Ahí, sí, definición test.call. Ahí voy a cambiar para usar doEnd y dividirlo en varias líneas. Sí, entonces definir test lo único que hace es ir acumulando los tests y ejecutar. Recién ahí le envía el mensaje call a los bloques que iba acumulando en la definición de los tests. Entonces ahora, si ejecuto esto, debería funcionar. ¿Bien? Funciona. Perfecto. Ahora, pensamos un poco en el paso de refactor. ¿Qué podemos mejorar de esto? Bueno, acá estamos definiendo estos tests así como en top level, digamos, como el código puesto ahí. Estaría bueno tener alguna estructura que me permita organizar esos tests. Y bueno, justo lo que estamos implementando es una test suite, ¿no? Entonces podríamos organizar estos tests adentro de una test suite. Entonces, hagamos eso. Primero tendría que crear una test suite. Una vez que tengo eso, tendría que definir un test por cada uno de estos tests que tengo, ¿no? Entonces, voy a definir un test que tenga como cuerpo del test el código que habíamos escrito por el primer test. Y aquí, digamos, como nombre del test, le vamos a poner esto. ¿Sí? A ver si puedo ir hasta el final. Entonces, esto va a ser el nombre del test y tengo el contenido aquí.
como un test definido en la suite de test. Y lo mismo tengo que hacer con el otro, ¿no? Definir test. Le pongo como nombre esto. Y muevo todo el código adentro del bloque del test. Y lo único que me faltaría es decirle a la test suite que se ejecute. Nosotros ya habíamos validado que al ejecutar una suite de test se ejecutan los tests. Por lo tanto sabemos que esto se va a ejecutar. Y si corremos todo, debería seguir funcionando y me imprime 2 veces pass. Perfecto. Entonces lo que hemos hecho ha sido organizar los tests que teníamos definidos en una suite de test. Ahora, esta manera de definir la suite de test es medio incómoda, ¿no? O sea, siempre voy a tener que preocuparme por crear la instancia de la test suite, definir los tests y después enviarla a ejecutar. Estaría bueno como mover eso a algún otro lado para que yo directamente pueda empezar a definir los tests de una forma un poco más rápida. Sin preocuparme por crear una instancia de la test suite y por enviar el mensaje a ejecutar. Entonces, la idea será la siguiente. Yo lo que quiero es extraer un método que contenga todo esto excepto lo del medio, excepto la definición de los tests. Entonces, lo que voy a hacer va a ser copiar todo, definir el método, pegar adentro y después vamos a parametrizar qué es lo que va cambiando. Entonces, acá yo le voy a poner test suite, el nombre del método, pego lo que teníamos adentro. La parte de la definición de los tests no podemos tenerla hardcodeada, digamos, ahí adentro, así que acá habría que reemplazarla por algo, pero la parte de crearla y ejecutarla, sí, es lo que queremos hacer siempre. Entonces, acá yo lo que puedo hacer es recibir un bloque que adentro contenga todas las definiciones. Entonces, esta es la definición de la suite. Y entonces acá lo que podemos hacer es a la definición de la suite enviar el mensaje call. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos? O sea, acá ya el test suite new lo tendríamos aquí adentro, ¿no? Entonces, en lugar de hacerlo a mano, podemos enviar el mensaje test suite, recibe un bloque. Esto ya va a estar sucediendo. La definición de los tests no, entonces la vamos a poner adentro del bloque que recibe test suite, ¿sí? El método este. Y la parte de decirle que se ejecute sí la tendríamos ya incluida aquí. Así que listo, ya estaría. Ahora, acá nosotros estamos enviando el mensaje call, pero adentro de este bloque necesitamos tener este objeto, la test suite, y no lo tenemos en ningún lado. Eso está aquí adentro de este método, pero no está dentro del bloque. Una posibilidad sería que nosotros le pasemos la test suite como argumento al bloque. Entonces podríamos definirlo de esta manera. Y acá desde adentro utilizamos este objeto. Si ejecuto esto, debería todo seguir funcionando. Bien, o sea, lo que hemos hecho ha sido extraer este método para consolidar la parte de la creación de la test suite y la ejecución. Recibimos un bloque y lo que hacemos es ejecutar ese bloque pasándole a la test suite. Entonces aquí estamos enviando este mensaje. En el bloque tenemos este parámetro y ahí usamos eso para definir los tests. Acá hay otro uso de los bloques, ¿sí? De tener objetos que puedan reificar un conjunto de operaciones, y es extraer un método que involucre hacer una cosa, después algo parametrizado y después al finalizar otra, ¿sí? Generalmente es muy difícil tener alguna abstracción que nos permita hacer eso si no podemos reificar un conjunto de colaboraciones, digamos. Pues acá es como que tenemos que agarrar el código que estaba en el medio y parametrizarlo. Pero bueno, hemos podido hacerlo utilizando bloques. Bien, ahora, esto de tener acá la test suite y todo el tiempo estar acordándome de que tengo que mandarle el mensaje de definir test a la test suite puede resultar un poco incómodo desde el punto de vista sintáctico, un poco molesto. Entonces estaría bueno encontrar alguna otra manera de poder ligar la test suite acá. Una forma que habíamos visto de poder ligar algo en un bloque, además de pasándole argumentos, era cambiando la ligadura de self, ¿sí? Entonces, lo que podríamos hacer es, como la test suite tiene que estar en algún lado, tiene que ser accesible desde este bloque, podríamos hacer que la test suite sea self y evaluar el bloque este en el contexto de la test suite.
Entonces, lo que podemos hacer es decirle a la test suite instance eval o exec. Nosotros acá queremos pasarle un parámetro que es la test suite para que esto siga funcionando. Entonces acá le decimos a la test suite que ejecute la definición de la suite pasándole la test suite como argumento. Esto tendría que ser así. A ver, ejecutemos esto a ver si sigue funcionando. Todo sigue funcionando, pero acá digamos no estamos usando self. Acá seguimos usando la test suite que nos están pasando desde aquí. Entonces, empecemos a usar self. Yo podría hacer esto. ¿Sí? Como self es la test suite, entonces sigue funcionando. Y en lugar de poner self, puedo dejarlo así y que el self esté implícito. ¿Sí? Lo mismo puedo hacer en este otro caso. Voy a ejecutar de nuevo todo. Sigue funcionando. Y ahora ya no necesito más este parámetro. Puedo eliminarlo. Y también puedo eliminarlo de aquí. Voy a ejecutar de nuevo. Sigue funcionando. Y aquí, como ya no estamos recibiendo ningún parámetro adicional, podríamos usar instance eval en lugar de instance exec. Que es lo mismo, solamente que el exec nos permitía, digamos, pasarle argumentos adicionales al bloque. Bien, perfecto. Y bueno, como último paso podríamos mover esto, que no es tanto el código de los tests, sino que es más código productivo, porque es algo que quisiéramos que las personas que utilicen nuestro framework de testing puedan usar. Habría que moverlo a el archivo donde tenemos el código productivo. Entonces, podemos definirlo aquí abajo. Perfecto. Ejecuto todo de nuevo, a ver si sigue funcionando. Genial. Bien. Acá, digamos, algo que podemos ver en cómo nos ha quedado esto. Este definir test podríamos sacarle los paréntesis porque los paréntesis son opcionales. Y vemos que lo que hacemos es definir una test suite y adentro definimos tests de esta forma. ¿Sí? Y que podemos ejecutarlos después. Test suite, definir test y definir test son envíos de mensajes como cualquier otros. Y aquí le estamos pasando este string y este bloque. Sin embargo, si lo vemos, digamos, rápido, puede parecer como que estamos definiendo sintaxis personalizada, ¿no? Para definir. Esto no parece un envío de mensaje. Esto es un poco lo que hace también RSpec. En RSpec, en lugar de decir test suite, podemos decir describe, por ejemplo, pasando un string también. Y en lugar de definir test, podemos decir it. Pero tanto describe como it son envíos de mensaje, como cualquier otro, que los recibirá quien sea que sea self en este caso. Entonces acá podemos ver cómo hacer para definir esa sintaxis que nos permita, por ejemplo, en este caso, definir una suite de test de forma más cómoda. Otra cosa que podemos ver acá, perdón, antes de seguir, no sé si alguien tiene algún comentario o pregunta con respecto a esto. ¿Van siguiendo bien el ejemplo? ¿Repasamos algo? Sí, sí, se sigue, joya. No, me quedé sorprendido nada más. Pero, bien. Bueno, Sí, para mí es re loco ver cómo estamos armando algo que usamos todos los días. O sea, bueno, cualquier cosa que se pierda o lo que sea, pueden interrumpirme, no hay drama. Pero no quiero como dar demasiado contenido sin hacer el chequeo de que vamos bien. Buenísimo. Ahora, ¿qué otra cosa también podemos notar de esto? Nosotros tenemos por un lado todos los mecanismos que nos permiten definir la sintaxis que vamos a usar. Por ejemplo, test suite, definir test, etc., ¿no? Que lo tenemos aquí. Pero por otro lado, tenemos el modelo semántico de lo que estamos haciendo. O sea, ¿qué es lo que estamos modelando? Por ejemplo, acá tenemos un objeto test suite, ¿sí? La persona que utiliza el framework de testing lo que va a hacer es decir, bueno, test suite, do, definir test, listo. Nunca se va a enterar de que por detrás eso está implementado utilizando una clase test suite. Sin embargo, el hecho de que esto esté es importante desde el punto de vista de modelado. O sea, esto representa qué es lo que estamos representando, qué es lo que estamos modelando nosotros con una test suite. ¿Y qué puedo hacer con una test suite? Bueno, puedo definir un test, puedo ejecutarla.
¿sí? Entonces, por un lado vamos a tener el modelo semántico y por otro lado tenemos la sintaxis, ¿sí? Que acá la sintaxis forma parte de lo que sería la capa de interfaz de usuario, ¿no? Lo que normalmente en un sistema diríamos que es la interfaz de usuario. Y en este caso no es una interfaz gráfica, no es una interfaz por consola, es una interfaz a partir de código, porque estamos haciendo una herramienta que van a usar otras personas que programan, pero la interfaz que utilizan para interactuar con nuestro framework es esta, ¿sí? Esta es la sintaxis que usan. Entonces, eso va a ser, digamos, la interfaz de usuario, ¿sí? También otra cosa que incluiríamos sería la salida por consola. Otra cosa es el modelo que tenemos nosotros. El modelo debería estar desacoplado de la interfaz de usuario, ¿no? Como siempre, como en cualquier otro sistema. Solamente que acá hay que prestar atención de qué es lo que es la interfaz de usuario ahora que estemos haciendo esto, ¿no? Porque cuando hablamos de metaprogramación, el dominio de nuestro programa tiene que ver con la programación. Y entonces acá, ¿quiénes van a usar nuestro framework y cómo van a hacer para usarlo? ¿Sí? ¿Bajo qué interfaz? ¿Sí? Entonces, bueno, esas dos cosas es súper importante que estén separadas. Y en particular que esté desacoplado el modelo semántico de la interfaz de usuario. Otra cosa también a notar es que digamos, podemos diseñar la interfaz de usuario de forma independiente de los modelos que vamos a tener después por detrás, ¿no? Este test suite es como que es algo interno. Lo estamos utilizando aquí, pero porque acá es como que estos tests son tests de nuestro sistema, pero las personas que utilizan el framework no van a estar instanciando a mano test suite, ¿sí? Pero bueno, entonces, algunas cosas que estaría bueno cambiar con respecto a eso. Si vemos el código que tenemos acá, estaría bueno pensar en un par de cosas a refactorizar para que esto sea un mejor modelo. Una cosa que no tenemos reificada es el concepto de test. En ningún lado tenemos objetos que representan un test. Lo más cercano que tenemos son procs, que representan el cuerpo de los tests. Así que reifican estos bloques que pasamos acá cuando definimos un test. Pero no tenemos objetos que representen un test. Entonces, un refactor que podríamos hacer es reificar objetos que representan un test. Entonces, a ver, voy a ejecutar esto una vez más para asegurarme de que estamos bien. Y podemos hacer ese refactor. Entonces yo aquí tendría que agregar una nueva clase. Y lo que yo quiero hacer es básicamente cuando defino un test es crearme un objeto test, ¿sí? Utilizarlo para reificar este conjunto de objetos. Entonces un test, bueno, tenían el nombre y el cuerpo del test. En lugar del cuerpo le voy a poner sí, cuerpo, está bien. Entonces acá lo que me gustaría hacer es crear el test con ese nombre y ese cuerpo y lo voy a ir acumulando en esto, que aquí ya no serían más definiciones de los tests, sino serían directamente tests. Entonces voy a cambiarle el nombre, le abrir la instancia, con lo cual aquí estaríamos recibiendo el test. Test. Y bueno, aquí en lugar de enviar el mensaje call, quiero poder enviar el mensaje ejecutar al test, con lo cual necesitaríamos tener un método ejecutar, y en el ejecutar queremos enviarle call al cuerpo. Entonces acá nos guardamos cuerpo una variable instancia y a cuerpo le mandamos call. Sí, es lo mismo, solamente que ahora tengo el objeto que representa el test. Podemos ejecutar esto. Bien, y todo sigue funcionando. Perfecto. Ahora hay varias cosas que estaría bueno también cambiar pensando, digamos, en este concepto de cómo podemos mejorar el modelado. Primero está que actualmente assert es algo que está definido en top level. Si yo desde cualquier lado puedo hacer assert. Y en realidad esto es algo que estaría bueno hacerlo en el contexto de un test. Yo este assert lo estoy haciendo en el contexto de este test que estoy definiendo. Entonces me gustaría, en lugar de que assert fuese un método definido globalmente, que solo se puede utilizar en el contexto de un test. Entonces, lo que voy a hacer va a ser copiar la definición de este método assert y me gustaría poder meterla dentro de la clase test. Entonces yo voy a copiar eso, voy a pegar acá.
Y bueno, si ejecuto esto de nuevo, todo debería seguir funcionando porque solo he copiado y he pegado. Si no he hecho más nada. O sea, se va a seguir ejecutando este assert de aquí afuera. Ahora, yo quisiera redireccionar estos envíos de mensaje assert para que se le envíen al test en lugar de que sea un mensaje enviado globalmente y que luego pueda ejecutar este método assert definido en el contexto del test. Entonces, para eso, lo que podemos hacer es decir, bueno, aquí, ¿a quién se le está enviando el mensaje assert? A quien sea que sea self, ¿no? Entonces estaría buenísimo poder hacer que self, en este contexto, en el contexto de este bloque, sea el test que se esté ejecutando, ¿no? Bueno, pero a este bloque lo teníamos reificado como el cuerpo del test, ¿no? Recuerden que cuando definimos el test, recibimos el cuerpo del test, entonces creábamos el test con eso, lo guardábamos en la variable de instancia y aquí lo estamos ejecutando. Entonces estaría bueno ejecutarlo sobre el test. En lugar de hacerle call, digo, bueno, self va a ser el test. Cosa de que este self sea el test y entonces ese assert sea este método assert. Entonces, para eso tenemos que usar instance eval, pasándole el cuerpo. Y ahora self aquí va a ser el test. Si ejecuto esto, todo debería seguir funcionando, pero ahora estoy ejecutando este assert. ¿Sí? Para ver que esto está funcionando podría decir, bueno, pass 1 es el que está dentro del test, pass 2 es el que está afuera, y todos deberían evaluar pass 1. Perfecto. Entonces ahora puedo eliminar este self, volver a hacer que diga pass normal, y puedo ya eliminar este método assert de aquí. Ejecuto las cosas de nuevo. Bien, sigue funcionando. Ok. Ahora vamos a seguir implementando un par de features más. Pero antes de eso, les quería preguntar. Acá, en cuanto al modelo, está un poco mejor. Si ahora tenemos reificado el concepto de test. Una test suite va a definir un conjunto de tests, ¿sí? Que van a ser objetos test. A un test lo puedo ejecutar. ¿Qué cosas piensan que no están tan buenas del modelo? ¿En qué cosas estamos mezclando responsabilidades que no deberíamos estar mezclando? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Cómo es de vuelta, profe, la pregunta? O sea, acá nosotros teníamos definida la clase TestSuite y la clase Test, ¿sí? Que nos permitían modelar esto que estamos representando. La pregunta sería, ¿pueden identificar algo dentro de estos modelos que estaría bueno cambiar desde el punto de vista de diseño? ¿Hay alguna responsabilidad mezclada que estemos viendo que está asignada a un objeto donde no debería estar, por ejemplo? No sé, quizás tenemos como el ejecutar en el test y el ejecutar en la suite también. Quizás el correr un test es responsabilidad de la suite en sí y no del test. Va, no sé. Qué sé yo, no me convence demasiado. Pues la suite la pienso más como el conjunto de los tests y bueno, cada test lo ejecuto, ¿no? De hecho, muchas veces decimos, bueno, ejecuto este test, por ejemplo, ¿no? Cuando estamos desarrollando y ese test sigue estando dentro de la misma suite. Miren esta parte del código. Sí, pero no sé si alguien más quiere decir algo. Sí, yo estaba por señalar justo eso, que capaz los tests están, aparte de testear, interactuando con la consola, que capaz es raro. Claro, estos puts, digamos, ¿con qué conjunto de responsabilidades tienen que ver? Yo tendría que gestionar, tendría, no sé, que tener un consolas en error tanto o en
success tanto, success creo que se dice, o sea, que otro se encargue de definir colores o cosas así. Y yo solamente definir si fue un error o no. O Claro, sea, mi test va a saber si fue un error o no. o sea, esto es más de la interfaz de usuario, ¿no? O sea, eh, es algo que tiene que ver con esa capa de nuestro sistema, ¿no? Con la capa de interfaz de usuario. Sin embargo, el objeto test tiene más que ver con la capa del modelo. Entonces, estaría bueno si pudiésemos sacar esto afuera, darle esta parte de los puts, darle esa responsabilidad a otro objeto. Entonces acá vemos, digamos, un problema de diseño que estaría bueno tenerlo identificado para poder solucionarlo. Ahora, noten de vuelta, ¿no? Esta separación entre el modelo y la vista, ¿no? Con vista me estoy refiriendo a la interfaz de usuario. Habiendo visto esto, quizás hay un par de cosas que nos gustaría implementar. Por ejemplo, estaría bueno poder saber, más allá de la consola, si un test ha pasado o ha fallado, ¿no? Entonces, estaría bueno definir esa funcionalidad dentro de nuestro framework. Entonces, para eso vamos a definir un nuevo test. Y a medida que vayamos definiendo esta funcionalidad, vamos a ver cómo este problema de diseño va interactuando con lo que hacemos. Y al final vamos a terminar solucionándolo. Bien, por ahora le voy a poner cualquier nombre. Y lo que quisiéramos poder hacer es que la suite de test sepa si un test ha fallado o no. O sea, que cuando yo le mande a ejecutar, por ejemplo, me devuelva ciertos resultados. Y esos resultados yo le puedo preguntar, bueno, tal test, por ejemplo, en este caso el test 01. ¿Cuál es el resultado? ¿Ha pasado? ¿Ha fallado? ¿Qué onda? Entonces, en este caso podríamos decir que el test01 dice assert true, ¿no? Y entonces, o digamos assert false, empecemos por ese caso, y entonces ahí debería decir que ha fallado el test, ¿no? Entonces, resultado va a ser un objeto, tenemos que decidir cuál va a ser la interfaz, pero aquí mi expectativa es que los resultados para el test 01 es que el test ha fallado. Podríamos reificar resultados como un objeto nuestro, etc. Para hacer el ejemplo un poco más simple, vamos a hacer que el resultado sea un hash, que va a tener como key el nombre del test, y como valor, bueno, un símbolo que diga si ha pasado o no. Entonces acá yo voy a decir que espero que el resultado sea que el test ha fallado, ¿sí? Bien. Voy a ponerle paréntesis para que quede más claro lo que estamos haciendo. Ok, ya no me interesa este ejecutado. Y bueno, ahora puedo ejecutar todo a ver qué tal. Entonces acá, bueno, nos da un error porque dice, mira, has intentado mandar el mensaje corchetes a este objeto resultados, que es lo que se ha devuelto de ejecutar, pero no lo entiende. Bueno, porque ejecutar no está devolviendo un hash. Entonces lo que podemos hacer es devolver aquí un hash. Puedo hacerlo de esta forma haciendo hash new. Cosa de que no tengamos ese error. Ejecuto esto de nuevo. Y me dice pass, pass, fail, fail. Ok, interpretemos eso. Nosotros tenemos definidos 3 tests. Pero está imprimiendo 4 cosas. ¿Por qué? Porque tenemos 3 tests, pero 4 assert. Claro. Este assert false, cuando se ejecuta, imprime fail. Y después este assert que está fallando, imprime también fail. Pero a nosotros no nos interesa que este imprima fail, porque este es el test que estamos testeando. En algún sentido, estos tests son metatests que nos sirven para testear a otros tests, ¿no? Pero nos interesa el resultado del metatest, no el resultado de este test interno. Pero lo tenemos acá porque justamente tenemos mezclada la parte de interfaz de usuario con el modelo. O sea, usamos nuestro modelo y tenemos el efecto secundario de que eso nos muestra cosas en la interfaz de usuario que en realidad
digamos, no es algo que queremos. Entonces por ahora tenemos que ignorar este fail. Ahora que terminemos de hacer esto, vamos a arreglarlo. Bien, lo importante es este segundo fail, que es de este assert. Acá no está devolviendo fail en T01. Entonces, ¿cómo podemos hacer para empezar, digamos, a generar los resultados? Bueno, acá yo voy a decir, voy a tener los resultados guardados aquí en este hash, y al final voy a devolver esos resultados. Entonces, cada vez que ejecute un test, yo necesito que el test me devuelva su resultado. Y lo que voy a hacer va a ser agregar en el nombre del test, digamos en la key que corresponde al nombre del test, le voy a poner el resultado de haber ejecutado el test. Entonces, dos cosas que hay que implementar: que los tests sepan responder el mensaje nombre y que los tests me devuelvan su resultado cuando se ejecutan. Entonces, para que sepan responder el mensaje nombre, lo que tendríamos que hacer es guardarlo en una variable instancia y definir un mensaje para que yo pueda pedirles el nombre desde afuera. Luego, al ejecutar, tenemos que devolver el resultado. Ahora, el resultado no lo tenemos todavía, está como implícito, ¿no? Porque cada vez que hacemos el assert se imprime directamente el resultado. Por ahora lo que podríamos hacer es definir una variable instancia resultado que sea pass, no sé. Y bueno, cuando nos encontramos que un assert falla, decimos resultado va a ser fail y acá devolvemos resultado al final. Acá en lugar de pass pongámosle nil por ahora. No nos preocupemos por ese caso. Entonces, cuando ejecuto un test, el assert va a setear resultado en el caso de que el assert falle, y eso es lo que estamos devolviendo al final en el ejecutar. Y eso se termina agregando al hash de resultados, que es lo que terminamos devolviendo en el ejecutar de la suite de test. Entonces, a ver, ejecutemos esto de nuevo. Y ahora este fail sigue estando, porque es el fail de este assert false, pero lo importante es que este assert funciona. Deberíamos ejecutar un test parecido en el caso de que pase, ¿no? Si el test pasa, esto debería ser pass. Entonces ejecutamos esto de nuevo. Acá este pass lo estoy imprimiendo por esto de adentro, y este fail es el de este assert. Entonces lo único que tenemos que hacer es que el resultado inicial sea pass, y entonces si nunca falla un assert, nunca se le asigna fail al resultado, y entonces va a devolver pass. Ejecutemos esto de nuevo y ahora funciona. Ok, perfecto. Ahora, lo que es un poco molesto es que, a pesar de estar reportando los resultados, estamos imprimiendo el resultado de los asserts de adentro. Y eso es por esto, ¿no? Lo que tenemos acá. Pero bueno, ahora ya tenemos una forma de acceder a los resultados del test por afuera del test, ¿no? Que es a través de este hash de resultados en el ejecutar. Entonces, lo que podríamos hacer es, en lugar de imprimir esto aquí, imprimirlo aquí, ¿no? En esta test suite que habíamos dicho que este método formaba parte de la interfaz de usuario, ¿no? Entonces sería un buen candidato para mover el código que imprime las cosas para ahí. Entonces, bueno, lo que podemos hacer es, yo voy a copiar este if para aquí. Acá, cuando ejecutamos la test suite, nos da los resultados. Y lo que podemos hacer es, a los resultados, recorrerlos. Hacemos un each. El resultado va a tener como key el nombre del test y el resultado del test como valor. Y bueno, lo que queremos hacer es decir si el resultado del test es que el test ha pasado, entonces imprimimos pass, y si no, imprimimos fail. Y bueno, aquí ya no tenemos que hacer estos puts, así que ahora vamos a ejecutar de nuevo.
Y ahora hay 4 pass nada más, porque los asserts de adentro ya no se están ejecutando. Y los 4 pass tienen que ver con estos 4 tests que están funcionando. Y bueno, acá ya que tenemos a mano el nombre del test, pongámoslo directamente como parte del resultado, ¿no? Porque es bastante útil saber cuál es el nombre del test. Entonces podemos interpolar eso ahí. Y ahora que ejecutemos esto, debería incluir el nombre del test, así como parte del resultado. Bueno, a estos tests tendríamos que cambiarle el nombre, ¿no? Si un test falla durante la ejecución de la test suite, el resultado del test es que falló. A ver, sería si un assert falla en un test durante la ejecución de la test suite, el resultado del test es que falló. Y acá sería si ningún assert falla en un test durante la ejecución de la test suite, el resultado del test es que pasó. Perfecto. Y ahora pues vamos a ver esos nombres reflejados acá en la salida. Genial. Acá, bueno, tenemos qué otro refactor podemos hacer. Este if, lo que podríamos hacer es invertirlo. Y bueno, nos queda el else vacío, ¿no? Entonces podemos eliminar el else. Acá estamos diciendo if not, un booleano. Una forma alternativa de escribir un if not en Ruby es diciendo unless. Unless un booleano es lo mismo que decir if not. Y como tengo una sola colaboración, podría cambiarlo. Cambiarlo para que lo utilice como modificador, por ejemplo, de esta forma. Es lo mismo. Si ejecutamos todo de nuevo, debería seguir funcionando. Bien. Ok, ¿qué otro test podemos implementar? Algo que estaría bueno es, si nosotros estamos ejecutando un test, acá es como que el test no para si un assert falla, ¿no? O sea, si tenemos un assert false acá, decimos, por ejemplo, ejecutado false, hacemos assert false, ejecutado true, nosotros esperaríamos que este assert false corte la ejecución del test, ¿sí? O sea, que no se siga ejecutando. Entonces, esperaríamos que al ejecutar esto, ejecutado sea false, ¿no? Porque queríamos que el assert false corte la ejecución del test, por ende nunca se debería ejecutar esta línea y por ende ejecutado debería seguir siendo false. Si corremos los tests, falla. Perdón, esto me ha quedado el nombre mal. Le voy a poner cualquier cosa, un nombre. Bien, está fallando este test porque seguimos ejecutando, ¿no? O sea, si un assert falla, seteamos el resultado en fail, pero de ahí va a continuar la ejecución. Entonces, lo que quisiéramos hacer es que cuando se ejecute un assert con false, se corte la ejecución del test. ¿Cómo podríamos hacer eso? Primero, ¿se entiende qué es lo que pretendemos hacer? Empecemos por ahí. No, yo estos últimos minutos me perdí, profe. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? Acá nosotros estamos
Veamos este código. Estamos creando una nueva suite de test. Estamos definiendo un test 01, que va a ser este. Dentro de ese test hacemos un assert false. Y después decimos ejecutado igual a true. Y bueno, ejecutamos la test suite, entonces eso va a ejecutar este test. Ahora, este test tiene un assert false. El comportamiento esperado es que una vez que ejecutas un assert false, algo que falla, no se sigue ejecutando el test. El test ahí ha fallado, listo. Ya está. Sigue ejecutando el test que sigue, digamos, no sigue ejecutando ese mismo test. Ese es el comportamiento esperado para esto. Por eso es que estamos diciendo, bueno, si assert false corta la ejecución del test, no se sigue ejecutando, nunca se debería ejecutar esta línea y por ende esperamos que ejecutado sea false, que es el valor inicial. Ahora, este test actualmente está fallando. ¿Por qué? Porque, bueno, después de ejecutar este assert false, sí se sigue ejecutando el test. Eso tiene que ver con que cuando el test se ejecuta, aquí nosotros estamos viendo en la clase test, ejecutar, hacemos un instance eval de este bloque, que es el cuerpo del test. Dentro de ese bloque se ejecuta assert, por ejemplo, y que si un booleano es false, decimos que el resultado del test es fail, y listo. Continúa la ejecución normalmente. Entonces, ahora lo que queremos hacer es que cuando se ejecute un assert con false, se pare la ejecución del test, no sigue ejecutando más. Y si entonces, además o en vez de asignarle una variable, y si lo retornamos, entonces, porque Vos nosotros decís acá, habíamos ¿no? ¿Acá? ¿O a dónde? Sí, nosotros queremos que cuando sea el assert, si es falso, se corte. Entonces, si le ponemos por ejemplo, un return explícito, le decimos, bueno, retorná fail. Ujú. ¿Así? Sí. Bueno, sí, porque mientras que sea true tenemos que seguir, así que no tenemos problema. Pero ese return, ¿de dónde va a devolver? Sería del método assert, ¿no? Del método assert. O sea, devuelvo fail del método assert, quiere decir que acá devuelvo fail, pero después sigo ejecutando, ¿o no? Claro. Entonces, como que yo necesitaría que el ejecutar, cuando ya tenga un fail, ya devuelva eso, ¿no? Ajá. O sea, yo quisiera devolver no de assert, pero de ejecutar, ¿o no? Claro. Y entonces, ¿cómo podría hacer eso? Ahí en el chat de Leandro Malzán puso algo. Raise assertion error. Bien, acá Leandro está sugiriendo utilizar excepciones. O sea, yo desde aquí podría decir raise, no sé, assertion error. Y podría, desde el ejecutar, handlear esa excepción. Y decir, bueno, en el caso de que haya habido una excepción, devuelvo fail. Esa es una posibilidad. El tema es que no queremos que nuestras, digamos, a ver, acá estaría bueno considerar otras también, pero está muy bien la propuesta de usar excepciones. Un tema con las excepciones es que no está del todo bueno mezclar las excepciones nuestras con las excepciones digamos, causadas por un assert con las excepciones del sistema que estamos probando. Muchos frameworks de testing reportan un resultado diferente en caso de que se haya lanzado una excepción no handleada versus cuando se ha hecho un assert con false, por ejemplo. De todos modos, eso se puede resolver también. Y esta es una opción válida. Pero pensemos en alguna alternativa usando lo que hemos visto de los returns. Yo no podría, dentro de
de mi ejecutar definir un proc que retorne algo. Entonces, desde mi assert, si es falso, lo llamo y corto la ejecución. Ajá, o sea, yo lo que quiero es decir, hacer esto y desde el assert acá quiero ejecutar este proc. Pero como no tengo visibilidad, quizás podemos guardar una variable instancia. ¿No? Y entonces aquí podríamos decir esto, ¿no? Entonces aquí le estoy enviando un mensaje call a este proc y este proc devuelve de ejecutar. ¿No? A ver. Ejecutamos los tests de nuevo. Y ahora pasa el test. ¿Sí? ¿Se entiende qué es lo que hemos hecho y por qué funciona? No. No, me perdí. O sea, este return, esto es un proc. Entonces este return está ligado con el ejecutar. Este return va a devolver de ejecutar. ¿Sí? Podemos hacer podemos debuguear esto. A ver. Empezamos ejecutando la suite de test. Lo que hace la suite de test es por cada test ejecuta el test. Entonces entramos en el ejecutar del test. A ver si... Ajá. Lo que hacemos acá es crear un proc con return fail. Este return va a estar ligado al método de ejecutar, ¿no? Entonces cuando este proc se ejecute, cuando fail proc le diga call, se va a hacer un return de ejecutar. Ok. Después, eso no lo ejecutamos todavía, lo dejamos guardado ahí. Después hacemos un instance eval del cuerpo. Eso lo que hace es ejecutar el cuerpo del test, que era este. Ahí hacemos un assert false, enviamos el mensaje assert. Eso termina ejecutando el método assert. Decimos, si un booleano es false, hace esto, y el booleano es false. Entonces, enviamos el mensaje call a failProc. Ese mensaje call termina ejecutando esto, ¿no? Return fail. ¿Y este return fail de dónde retorna? De ejecutar. O sea, ejecutar estaba en medio del instance eval, que estaba a su vez en assert. Pero cuando se ejecuta este return, devuelve de ejecutar. Chao. No sigo ejecutando más nada de lo que estaba. ¿Sí? No sigo ejecutando assert, no sigo ejecutando el instance eval, no sigo ejecutando este error resultado. Listo. Chao. Entonces, nunca llego a ejecutar esta otra línea. Esto directamente salta, digamos, devuelve de ejecutar y salta de vuelta para acá. ¿Sí? Y por eso es que funciona. Por eso nunca se ejecuta esta línea de ejecutado true. Buenísimo, buenísimo, gracias. Entonces, bueno, este es un ejemplo, digamos, un poco más real, en donde estamos utilizando lo de los non-local returns. Acá, la variable instancia de resultados siempre va a ser pass, no estamos modificándolo en ningún lado, entonces podríamos directamente devolver pass acá. O sea, si llega a completarse la ejecución del instance eval sin haber hecho nunca el return, entonces devuelve pass. Perfecto, y esto funciona. Vamos a ponerle el nombre al test. Cuando un test falla, no continúa, o cuando un assert falla, no continúa la ejecución del test. Bien. Preguntas, dudas, cosas que queramos que repasemos. Quieren que repasemos. En un principio cuando vi eso pensé que de fail le iba a ir a la suite de test. Entonces iba a cortar desde ahí. Entonces la suite de test iba a... Sí, pero... Claro, este return devuelve de este ejecutar, que es de test. O sea que devuelve de esto.
es donde la suite de test le envía a ejecutar, devuelve acá. Entonces el resultado de ese envío de mensaje va a ser fail. Que corta de adentro. Ah, Y corta todo lo que se estaba ejecutando. claro. Bien, bueno, esto funciona. Dos cosas antes de que terminemos. Primero, un repaso de las cosas que hemos visto. Acá hemos usado bastante bloques, ¿no? Hemos pasado bloques de un lado al otro, hemos hecho call, hemos hecho instance eval, hemos usado los non-local returns de los procs, digamos, para hacer return desde algún otro lado. Digamos, hemos visto como un ejemplo bastante completo. Cosa conceptual importante. Tema modelado. O sea que acá estamos modelando, entonces estamos armando nuestro modelo. Si nos basamos en que tenemos que hacer una test suite, y bueno, más vale que tengamos un objeto que lo represente. Y más vale que tengamos un objeto que represente lo que es un test. Si es algo que de nuestro dominio, ¿no? Del dominio del problema que estamos implementando. Esos objetos, o sea, podríamos haber elegido representar un test como un proc, como lo estábamos haciendo al principio. Pero nos íbamos a perder de poder hacer una banda de cosas, porque todo esto lo podemos hacer solo porque los tests son objetos nuestros. Entonces podemos ponerle el comportamiento que queramos. Bueno, una test suite va a tener un conjunto de tests, etc. Entonces, eso desde el punto de vista de modelado. Otra cosa importante es la separación del modelo semántico de la parte de interfaz de usuario, que en este caso incluye literalmente comunicarse con el usuario a través de la consola, pero además cuestiones sintácticas, como esto de definir la test suite utilizando esta sintaxis loca, digamos, test suite. Hiper importante, y esto es válido para este ejemplo, para los TPs y también para en general cualquier sistema, ¿no? Está bueno poder tener separada la interfaz de usuario de la lógica de negocio. Lo que pasa es que acá capaz que sea un poco más difícil de verlo porque, de vuelta, como nuestro dominio tiene que ver con la programación, entonces es como que no hay una interfaz gráfica necesariamente, no hay una ventana con campos y cosas que pueda ver, sino que bien puede ser que la interfaz con el usuario sea la sintaxis que estoy usando, ¿no? Eso hiper importante. Y bueno, y después hemos visto, o sea, algo que me parece interesante es ver un ejemplo de cómo se puede usar TDD para implementar un framework de testing, que es algo que es como que lleva a los límites la noción que tenemos de testing, ¿no? Porque es como, ¿cómo podemos empezar a hacer TDD si no tenemos un framework de testing? Otra cosa interesante que se puede ver con esto es que acá hay un tema autorreferencial, ¿no? O sea, estamos utilizando la test suite para poder probar a la test suite, ¿no? Y algo que tienen en común los sistemas que son autorreferenciales, que sean lo suficientemente poderosos, digamos, es que no se puede utilizar el mismo sistema para probar su propia consistencia. Y acá de vuelta estamos intentando probar la suite de test utilizando la suite de test. Entonces, ¿cómo podríamos llegar a mostrar algún ejemplo de que no siempre es posible demostrar usando el propio sistema la consistencia del propio sistema? Bueno, una cosa que hemos visto es que acá nosotros todo esto funciona porque este return está devolviendo, ¿no? Si este return no estuviese devolviendo, entonces el test digamos, no funcionaría, ¿no? O sea, habíamos visto que el último test fallaba hasta que hemos agregado esto, porque se sigue ejecutando esta línea. Ahora, ¿qué pasaría si yo en lugar de usar proc usase lambda aquí? Habíamos visto que los lambda no ligan el return, entonces con el método en el que está definido el lambda. Entonces, esto no debería funcionar, ¿no? O sea, si yo ejecuto los tests de nuevo, el último test debería fallar, ¿o no? Voy a ejecutar los tests y todos los tests pasan. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? O sea, me dice que todo está funcionando bien, pero sin embargo sabemos que no es así. Bueno, con esta implementación, el método ejecutar ¿puede devolver algo que no sea pass?
En realidad no, porque la última colaboración es pass, entonces siempre va a devolver eso. Claro, y no hay ningún return para el método de ejecutar, porque este es del lambda. O sea, todos los tests pasan siempre. Y entonces, como estoy utilizando la test suite para probar a la propia test suite, y me va a decir todo está bien, porque todos los tests pasan siempre, ¿no? O sea, de alguna manera, no estoy probando de que en algún momento los tests puedan fallar. Pero si yo quisiera probar realmente que los tests puedan fallar, tendría que ver algún fail acá. Y si veo algún fail, es como que ese fail lo tengo que interpretar de forma especial, ¿no? Porque es como que no es un fail que han funcionado mal las cosas, sino que es un fail esperado. O sea, si yo acá dijese, por ejemplo, assert false, yo acá como espero que falle, ¿no? O sea, espero que esto falle. Y si ejecuto los tests, me voy a dar cuenta de que va a pasar. Pero si cambio esto a proc, como estaba antes, que es lo correcto, ahora este último test falla, ¿sí? Pero bueno, necesito esa validación externa, porque la test suite por sí misma no me puede decir si funciona bien o no, porque puede ser que sí, que el problema que tiene es que siempre pasen los tests, que nunca puedan fallar. Entonces, bueno, necesito tener algún test que lo vea fallar. Eso tiene que ver con que, bueno, acá recuerden que estábamos suponiendo que el assert funciona. Y en este caso, si cambiamos esto a lambda, el assert deja de funcionar porque me dice que todo está bien cuando en realidad no. Pero bueno, este tipo de cosas empiezan a pasar cuando empezamos a tener sistemas que son circulares, y eso creo que es interesante. Bueno, ¿alguna pregunta, comentario? Por mi parte hay mucho que procesar, así que estoy tratando de entender todavía. De una. Bueno, nada. Cualquier duda que tengan nos avisan. Este código está publicado en GitHub. Les vamos a mandar un link al repo ahora en un momento por material. Y bueno, podemos vernos a las 8 y 5 para el checkpoint. Vamos a ir pasando grupo por grupo. Tenemos armado una lista con el orden, una lista generada aleatoriamente con el orden en el que vamos a ir pasando. La vamos a mandar también, cosa que más o menos tengan una idea de qué esperar. Deberían poder ver los canales de voz de todos los grupos. Entonces van a poder ver en qué grupo estamos. Pero bueno, eventualmente vamos a pasar por todos los grupos y si queda tiempo vamos a volver a grupos anteriores que tengan dudas. Así que bueno, estamos entonces. Nos vemos 8 y 5, 10 minutos.